No me sentía completa, o sea, siempre me faltaba algo. Pero yo siempre empezaba algo, pero nunca lo terminaba, o era muy apegada a personas que no me favorecían. Y yo vivía en un círculo vicioso por el miedo a perder a esas personas. A mí siempre me había gustado crear algo propio, pero como te digo, yo siempre sentía mucho miedo al rechazo, mucho miedo a la crítica, entonces nunca me lanzaba. En el momento que tomé la decisión de emprender, también yo decía, ¿por qué no me arriesgo y me dedico 100% al negocio? Como, no, y si eso no funciona, y si renuncio, y después qué voy a hacer, y donde esté bien endeudada, ¿cómo hago para ¿Y qué pagarlo? herramientas que tú pudiste encontrar también en tu camino para encontrar tu propio proceso, no el de nadie, el tuyo? Y cuando uno se da cuenta que hay personas que no te suman, que no te hacen sentir bien, es mejor tomar distancia, porque o si no, ¿a dónde vas a llegar? Vas a seguir siempre hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Es importante darte cuenta quiénes son las personas que están a nuestro alrededor, quienes quieren que progreses y que estés bien, y las que no, simplemente de buena forma, ir alejándote. Si tu relación con el dinero no está bien, suceden subidas y bajadas, que solamente tener una buena relación con el dinero hace que tú te sientas en paz en medio de todo eso. Aunque ese miedito esté, aunque esa vocecita te diga, ay, está complicado el asunto, tú no te dejas llevar de eso. Dices, no, pero va a llegar, yo sé que sí. Ustedes que están escuchando, se imaginen vivir así, con esa certeza de que, oye, el dinero viene, va a llegar, yo lo sé. Soy mentora financiera y ayudo a emprendedores a ser inteligentes financieramente y con su negocio soñado. Te muestro cómo tú también puedes lograrlo. Hola, bienvenidos una vez más a este episodio del podcast, episodio número 18. Y esta vez me encanta porque es un tema que en realidad me ha apasionado. Y aquel que entra en ese tema realmente se enamora. El que no se ha enamorado del crecimiento personal es porque no lo conoce. Y aquí vamos a hablar con una mentora que no solo ha hecho su proceso de crecimiento personal y cómo lo ha hecho, sino que te va a hablar cómo encontrar tu mejor versión, cómo eliminar esos patrones, esas creencias que te mantienen como en ese círculo vicioso que tú dices, oye, ¿cómo yo mejoro mi vida? ¿Cómo yo mejoro lo que soy, lo que quiero en todas las áreas de mi vida? Que ya lo ha podido hacer y nos va a mostrar cómo tú también puedes hacerlo. Así que quédate y muy atenta. Bienvenida, Lina, ¿cómo estás? Hola, Audi, súper bien, muchas gracias por invitarme. ¿Y tú cómo estás? Súper, súper bien. Y más ahora que hablaremos de este tema, que en el que van a quedar enamorada la gente realmente. Y de una vez me gustaría empezar como, ¿cómo empiezas a incursionar en el crecimiento personal? ¿Qué pasó? ¿Pasó algún acontecimiento que usualmente pasa así, que pasa un acontecimiento específico que tú tienes que cambiar tu vida, encontrar la fuerza de donde no hay, y ahí uno empieza como en ese autoconocimiento? ¿Cómo pasó para ti ese proceso? Bueno, pues si nos vamos a mi vida atrás, unos años atrás, yo sentía que no me sentía completa, o sea, siempre me faltaba algo. Por ejemplo, mis padres, por ejemplo, son separados y eso de una u otra manera influye en la formación que nosotros implementamos como seres humanos. Entonces, eh, yo tenía como esos vacíos. Entonces, por ejemplo, yo siempre empezaba algo, pero nunca lo terminaba, o era muy apegada a personas que no me favorecían. Y yo vivía en un círculo vicioso por el miedo a perder a esas personas. Cuando ya empecé como a tener un poco más de madurez, de conciencia, yo empiezo como a vivir un poco más, a tener un trabajo, a volverme un poquito más independiente, pero yo sentía que no estaba en el lugar correcto, o sea, que no fluía igual, que había algo en sí que no me hacía sentir plena. Y entonces empecé con un emprendimiento. Acá, pues en Colombia lo llaman Gano Excel, no sé si lo has escuchado, y ahí aprendí mucho acerca de liderazgo, de mentalidad. Entonces ahí empecé a ser consciente de muchos ¿Y aspectos de de mi qué vida. trataba más o menos? Es un emprendimiento donde tú ingresas, compras un producto, pero tienes que ingresar gente y vas Ah, ya. subiendo, la Como una persona va. pirámide, algo así. Sí, sí. Entonces, pero también veía muchos factores que no me gustaban, pero
caí en cuenta de muchas cosas que tenía que mejorar y empecé a ser muy consciente, ¿cierto? Pero siempre estaba en mi zona de confort. Entonces, tenía miedo a perder mi trabajo, tenía miedo a intentar hacer algo diferente porque me fueran a juzgar o porque no fuera bien visto. Y seguí ahí, entró la pandemia y decidí, por ejemplo, crear un emprendimiento de venta de maquillaje porque yo estudié maquillaje profesional. Entonces me dediqué a eso, me gustó, empecé pues como a crear contenido, me sentía súper bien, pero igual sentía que la gente, por ejemplo, no me compraba porque era yo. Entonces, todos esos patrones y todas esas creencias no me dejaban fluir, no me dejaban progresar. Hace 2 años decidí migrar, entonces estoy en España y fue un cambio que creo que, si lo veo de una manera muy positiva, me ayudó mucho a encontrarme conmigo mismo. Entonces salí de mi zona de confort, me enfrenté a trabajos que de pronto nunca me imaginé y me hicieron ver una línea diferente, una línea más madura, a crecer en muchos aspectos. Me falta muchísimo por mejorar, pero estoy en ese proceso y por medio de ello fue que empecé a emprender de manera digital. Yo empecé en el marketing de afiliados, estudiaba las estrategias, compré varios cursos, pero no me funcionaba. Había algo que no me funcionaba hasta que me di cuenta que el problema era mío, o sea, estaba en mí. ¿Por qué? Porque yo no tenía buenos hábitos, yo no creía ni confiaba en mí. Entonces, al darme cuenta de eso, fue que yo tomé la decisión de invertir por primera vez en mí de forma interna, en mi conocimiento, en mi crecimiento, en mis habilidades. Y ahí fue que tomé una mentoría en la cual aprendí demasiado y empecé a crear mis propios hábitos. Estoy en construcción de ellos, pero ya me siento más confiada, ya soy un poco más segura. Por ejemplo, este tipo de cosas yo nunca me imaginé en mi vida hacerlas. O Y hoy sea, me como encuentro. así como exponerte, poner tu historia. Sí, inclusive en el colegio cuando me tocaba hacer una exposición no era capaz por miedos. Entonces, al verme hoy en eso, me doy cuenta que he logrado muchísimas cosas y todos esos pequeños logros hay que aplaudirlos porque son avances demasiado grandes en nuestro crecimiento personal. Me encanta, Lina. Y hay varios puntos que quiero rescatar de todo esto y abundarlo, porque tú me decías, o sea, desde un principio tú eras como consciente de ciertas cosas tuyas, personales. Eso es lo primero que quiero rescatar, porque muchas personas se concentran como en el exterior, en todo lo que está mal en el exterior, pero tú te dabas cuenta que no era que tenían muy buenas relaciones inicialmente, quizás no tenían muy buenas relaciones con tus padres en ese entonces, y y eso te hizo dar cuenta que había ciertos vacíos, ciertas cosas que superar de ti misma para tú sentirte mejor. Porque cuando sentimos vacío es por algo, cuando sentimos que nos falta algo, es efectivamente porque tenemos que superarnos en ciertos ámbitos de nuestra vida. Y fíjate que tú fuiste Claro, consciente de eso y tú te lanzaste, tú empezaste a hacer algo. Bueno, vamos a hacer algo diferente porque es que me estoy sintiendo vacía, déjame ver qué hago. Y tú has mencionado ya 3 emprendimientos, que luego vamos a hablar un poquito más del que estás haciendo ahora, que es el que más me identifico contigo. Y yo empecé igualito que tú con pirámides, descubriendo como qué negocios así, y sí, ayudar, uno siempre busca como mirar la forma con de qué tener ingresos empiezo, diferentes. cómo, qué hago. Ujú, Exactamente. correcto. Y me imagino que tú empezaste muy jovencita a empezar a emprender, como en ver ese nuevo mundo. ¿O en qué edad empezaste? A mí siempre me había gustado crear algo, algo propio, pero como te digo, yo siempre sentía mucho miedo al rechazo, mucho miedo a la crítica, entonces nunca me lanzaba. Y cuando tomé la decisión, ya yo eso fue como en el 2000, como en el 2020, no, 2018 más o menos, yo tenía por ahí unos 25 años ya que tomé la decisión de emprender con este negocio de Gano Excel.
pero me abrió mucho, mucho la mentalidad. A pesar de que no seguí porque entró la pandemia, entonces la gente no iba a invertir tanto dinero en una situación que era muy crítica y por muchos factores que tampoco conectaban conmigo, yo decidí pues como dejarlo ahí y emprendí en algo que también me gustaba, que era con el maquillaje. Ah, sí, Entonces, también. Sí, hablamos, o sea, ese negocio que era como tipo pirámide, el maquillaje, marketing de afiliado, aquí ya te acercas un poco más a lo que vienes haciendo ahora. ¿Y qué hacías antes de tú lanzarte a otra cosa? Porque aparte de las críticas que se reciben cuando uno empieza a emprender, a invertir de que en negocios que la gente no entiende, aparte de las críticas que uno recibe, también está el sentimiento de estaré haciéndolo bien porque ya yo estoy haciendo otra cosa, entonces quizá estoy perdiendo el tiempo intentando algo nuevo, yo debería seguir por la línea. ¿Qué hacías antes? ajá. Antes yo había estudiado una técnica en recursos humanos y yo trabajaba en una empresa en la parte de asistente, pues de asistente administrativa. Yo me encargaba de la nómina, de la facturación, del ingreso de personal y todo ese tipo de cosas. Y yo ahí me acomodé. O sea, yo duré 5 años ahí y estaba muy cómoda. Entonces, al momento que tomé la decisión de emprender, también yo decía, ¿por qué no me arriesgo y me dedico 100% al negocio? Monto un local, o sea, yo pensando en grande, pero siempre estaba el miedo como, no, y si eso no funciona, y si renuncio y después qué voy a hacer, y donde esté bien endeudada, ¿cómo hago para pagarlo? ¿Por qué? Porque son miedos. Entonces, y también porque obviamente no falta, no, todavía no, espere que sea algo más rentable. Y hay veces no es esperar, es accionar, porque uno no sabe qué pueda pasar. Entonces, nunca tomé la decisión de lanzarme, por lo mismo, por miedo. Pero siempre seguía moviendo las redes, haciendo mis videos, vendía. Antes de yo viajar, yo seguía vendiendo productos y funcionó, o sea, funcionó, pero no era capaz de ir al siguiente paso, no me sentía en la capacidad. Eran miedos, eran puros miedos. Entonces tomé la decisión de mejor de dejarlo así y seguir vendiendo por redes sociales y ya está. Ya, comprendo. Pues bien, Lina, no, yo en realidad, a mí una vez me preguntaron, si no existiera el miedo, ¿qué cosas tú te atrevieras a hacer? Y yo dijera, bueno, muchas, demasiadas. Y yo no sabía que qué importante era esta parte del miedo. Y vamos a entrar un poquito al crecimiento personal, porque al final lanzarse en cualquier cosa requiere mucho valor, requiere mucha valentía. Yo no le voy a mentir a la persona, por eso yo no le digo a la gente, oye, emprende y dale para allá. Hay muchas cosas que trabajar. Lo importante es, como tú decías, que tú no te paraste, o sea, bueno, todavía yo no me siento lista para yo lanzarme, para yo atreverme a hacer el negocio en el nivel que quiero. Sin embargo, yo sí no me voy a detener, voy a avanzar con cada paso. ¿Qué tú le dirías a las personas que quieren lanzarse, que todavía tampoco se sienten listas que para pensar en grande, pero quieren sentir que están avanzando, progresando? ¿Qué cosas son las más importantes que tenemos que trabajar para en algún momento encontrar nuestra pasión y vivir de ellas? Hay un proceso, quizá no sabemos qué tan cerca o lejos estamos, pero hay como referencias que te dicen tú te estás acercando, tú estás creciendo. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué le puedo decir a esas personas? Donde yo hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora, yo hubiera tomado la decisión hace mucho tiempo. Entonces es seguir nuestro instinto. Nosotros hay veces dudamos mucho de lo que sentimos y hay veces eso es lo que realmente nos hace mover. Cuando tenemos ese motivo y esas ganas de salir adelante, de ayudar a los demás a que también estén bien, va a valer siempre la pena. Obviamente van a haber altos y bajos y tú no vas a ver resultados de la noche a la mañana, es que es un proceso y cuando tú aprendes a amar el proceso y a disfrutarlo, es muchísimo mejor. Y entonces yo aprendí a disfrutar el proceso del cambio que estaba teniendo en mí
porque me gustaba cómo me estaba sintiendo, me gustaba cómo estaba pensando, cómo me estaba viendo, cómo me estaban proyectando los demás. Entonces, eso para mí ha sido demasiado gratificante. Entonces, ¿qué puedo decir? Miedo siempre vamos a tener, o sea, siempre lo vamos a dudar, pero lo importante es pensar si ese miedo te aleja o te acerca del objetivo que tú estás buscando. Porque si te aleja, es muy importante tomar acción y lanzarte, porque lo que es lo peor que nos puede pasar, el no ya lo tenemos de entrada. Y si tenemos una respuesta o algo que valga verdaderamente la pena, nos vamos a quedar con la duda. Yo creo Sí. que sería más triste quedarnos con esa incertidumbre. Por eso yo siempre, mi consejo es accionar, o sea, hacerlo a pesar del miedo, hacerlo a pesar de lo que digan los demás, porque muchas personas de pronto no a mal nos dicen, no, pero de pronto eso no te va a funcionar, eso no va a servir, eso no da resultados así como lo pintan. Entonces eso hace que entre más la duda. Pero si uno no se arriesga, uno no sabe qué va a pasar. Sí, Entonces, wow, o sea, es verdad, y yo me acuerdo, yéndome a mis inicios como emprendedora, demasiados miedos, demasiadas dudas, demasiada crítica, o sea, todos empezamos así. Yo creo que solo aquel que se mantiene firme de esto es lo que yo quiero es el que llega. Incluso muchas ocasiones, y seguro te pasaba, una parte de ti como que quería soltar todo. O sea, eso también pasa. Y hay una frase que yo quiero dejársela a las personas que se lancen, que era este un mentor que me gusta, que él decía, yo creo firmemente que los que no lo han logrado es porque no se han quedado en la carrera suficiente tiempo, han desistido, han abandonado, y eso es real. Entonces, claro, no es que dejes tu trabajo hoy y te lances, y, por ejemplo, una persona como yo soy súper analítica, usted no sabe la cantidad de cosas que yo analizo antes de dar un paso, y sin embargo, eso hace también, eso puede ser una desventaja, porque hace que muchas veces tú no te escuches a ti mismo. Porque por eso me he enamorado del crecimiento personal, me ha liberado de ese sobreanálisis por miedo a fallar, porque al final el sobreanálisis es miedo a fallar, y me ha hecho escucharme. Tú sabes que yo no quiero llevarlo así, yo quiero llevar mi negocio de esta forma, yo quiero irme por este camino. Ah, no, pero déjame cambiar esto porque no va conmigo. O sea, mm, ese es el punto que quisiera abordar aún más para que la gente aprenda a ser fiel a sí mismo, porque dicen, no, pero es que la mayoría no llega, la mayoría no tiene un negocio realmente firme, sólido. Y es verdad, ¿tú sabes por qué? Porque la mayoría no es fiel a sí mismo, está detrás de unos patrones y de un proceso de otro, no el tuyo. exacto. Sí, ¿Qué lo nos que puede pasa decir es de eso, Lina, para liberarse de eso? Y también qué herramientas que tú pudiste encontrar también en tu camino para encontrar tu propio proceso, no el de nadie, el tuyo. sí, bueno, en cuestión de creer, o sea, creer mucho en ti. Cuando tú crees en ti, las demás personas también lo van a hacer, porque si tú crees en lo que dices, en lo que haces, lo vas a proyectar. Entonces es súper importante empezar a creer demasiado en uno mismo, en ese negocio, en ese propósito. Cuando tú encuentras tu propósito, te das cuenta de muchas cosas atrás, o sea, ¿por qué de pronto empezaste algo y no lo terminaste? Porque ese no era el camino. Entonces, de una u otra manera, siempre venimos alineados al punto donde vamos a llegar, pero hay que ser conscientes de la situación en la que estamos para poder cambiar cosas que no nos dejan seguir avanzando. Lo más importante del crecimiento y del desarrollo personal es que tú hagas algo que te apasione y que te haga feliz y que desde tu interior tú te sientas plena, tú te sientas abundante en todas las áreas de tu vida. O sea, Entonces, que el dinero es lo último que tú piensas al inicio. exactamente, Aclarando. exactamente. O sea, yo creo que el dinero llega por consecuencia de muchas acciones que nosotros realizamos día a día, independientemente si eres emprendedor digital o tienes un emprendimiento físico o estás en un trabajo tradicional. Si tú eres agradecida, si tú vives con plenitud y felicidad, todo se va a retribuir de una manera positiva para tu vida y para las personas que tienes a tu alrededor. Pero cuando nosotros renegamos, nos quejamos,
eso es lo que siempre vamos a percibir y eso es lo que siempre vamos a seguir atrayendo. Entonces, ay, qué pereza madrugar a mi trabajo, pero es que te estás levantando ya con ese pensamiento. Entonces, todo el resto del día vas a tener rabia, vas a tener pereza. En cambio, si uno agradece, que esa es una de las herramientas que yo empecé a implementar todos los días, te das cuenta de lo maravilloso que tienes en la vida y a valorar absolutamente todo. Y como les dije anteriormente, el proceso de migrar me hizo valorar muchísimo más cosas que uno de pronto ya daba por hecho, pero que son tan valiosas. Entonces, una de las herramientas principales que yo empecé a implementar en mi vida fue de la gratitud. O sea, yo todos los días agradezco por volver a abrir los ojos, por caminar, por mi cama, por mi familia, por mi pareja, por mis mascotas. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que yo todos los días siga accionando y siga firme en este proyecto porque yo sé que puedo llegar a más personas que como yo han vivido una vida que no está mal, pero que tampoco es la que quiere. Entonces ese es como mi propósito, como poder ayudar a más mujeres a que puedan encontrar su propósito, a que creen su mejor versión, a que agradezcan todo lo que tienen en su vida, puedan vivir en abundancia, y no tanto económica, sino en abundancia de la felicidad, de las personas que tienen a su alrededor, de su trabajo. Entonces, eso, o sea, agradecer es súper importante. Y también empecé a implementar hábitos que estoy en construcción, porque como les dije, tenía malos hábitos que no me dejaban crecer y yo era consciente de eso, o sea, yo era demasiado consciente. Entonces, los estoy trabajando. Hay veces uno retrocede, pero es importante que uno se da cuenta que no, ¿qué pasa? Estoy volviendo atrás, no, no, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, pero es un día a día, todo es un día a día y es de constancia. Ay, Y sí, cuando tú... me encantaría hablar de esos hábitos que muchas personas quizá lo pueden identificar. Yo creo que la mayoría de nosotros identificamos aquello que nos hace mal, simplemente como que no tomamos la decisión de cambiar o no conseguimos el impulso necesario y la razón necesaria de por qué yo debería mejorar mi vida. Yo siempre he dicho que cuando tú te entras en el crecimiento personal o cuando tú empiezas a crecer, es porque de verdad tú estás bien, ya tú estás empezando a ver una visión de vida distinta, donde ya tú te cansas de lo que tú estás viviendo ahora y tú dices, óyeme, pero mi vida podría ser así, y tú empiezas a imaginarte esa vida soñada y empiezas a creer que es posible. ¿Cuáles son esos hábitos, Lina, que tú dices, óyeme, mira, cuando yo dejé estos hábitos, esto, y ojo, no está en la noche a la mañana, o sea, es como tú dices, viene un día que incluso esos hábitos negativos vuelven a ti con una fuerza que tú sientes como que todo lo que tú hiciste no valió la pena, y eso no es verdad. ¿Tú entiendes? Ujú. Es parte del proceso para que comprendan cómo funciona esto. Y tú, Exacto. ¿cuáles son esos hábitos y esas formas de pensar, esas actitudes que nos alejan definitivamente de la vida que nosotros no merecemos? Porque nadie, todos se merecen una vida llena de felicidad, llena de abundancia, y aunque hayan desafíos, llena de fortaleza, donde tú digas, yo soy Ujú. capaz de yo derribar estos desafíos y superarlos. Exacto. Bueno, uno de los malos hábitos que tenía constantemente era que yo procrastinaba mucho, empezaba algo y no lo terminaba. No, a mí me gusta mucho dormir y por ende me levantaba súper tarde, entonces no aprovechaba el tiempo. O sea, se me iba el tiempo súper rápido. Entonces hay veces me levantaba tipo 2 de la tarde y cuando me sentaba a trabajar o a hacer algo ya, se fue en un momentico y ya es de noche y vuelvo y ahí me acuesto porque obviamente aparte uno tiene otras cosas que hacer. Entonces yo fui consciente de que no, que si yo iba a seguir así no iba a tener los resultados que yo quería para mi negocio. En ese momento estaba con el marketing de afiliados. Entonces yo dije, no, yo procrastino mucho y yo tengo que dejar de procrastinar. Y eso es un muy mal hábito, que nosotros tendemos a postergar demasiado las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos da pereza, porque no nos causa como ese placer y preferimos hacer eso que sí nos da esa satisfacción. Entonces yo prefería irme a dormir que sentarme a trabajar, a montar un video o a hacer algo. Entonces,
es muy importante ser consciente de esos hábitos que queremos eliminar. Y también es muy importante no comprar o no querer la vida de otras personas que vemos en redes. A mí me pasaba, yo decía, yo quiero levantarme a las 5, irme al gimnasio, tomarme un jugo. ¿Pero por qué? Porque lo veía mucho en redes sociales de esas mujeres así súper Y bonitas, súper expectativas que no se hermosas. adaptan a la vida de uno. A Y mí eso también me pasaba y a veces me pasa. Yo digo, ¿será que yo debería hacer eso también? Y una parte de mí se llena como que no me sale. O sea, también identificar aquellas cosas que no son para ti. exacto, y eso a mí me hacía sentir muy frustrada porque yo empezaba, pero yo no continuaba. ¿Pero por qué? Porque no era algo que realmente yo quisiera implementar en mi vida, o sea, Mira, en la Lina. versión de la mujer que yo quiero. Sí, y un paréntesis ahí en la procrastinación. Muchas personas que procrastinan y dejan las cosas a mitad, también se le baja la autoestima. Ellos dicen, ay, pero es que yo soy muy perezosa, ay, pero es que yo no soy disciplinada, y se dicen un montón de cosas. Y antes de cualquier persona que esté escuchando decirse algo negativo, piensa, ¿por qué será que yo tengo esa actitud de procrastinar? ¿Qué hay Exacto. atrás? Porque ponernos Siempre, etiquetas nos hunde todavía más. sí, Entonces, ojo con siempre, eso. siempre va a haber un trasfondo del por qué, o sea, tiene que uno ir a su pasado e indagar el por qué procrastina, el por qué empieza algo y no lo termina. De pronto hizo una travesura y lo regañaron fuertemente. Entonces uno en la niñez ya dice, no, es que si hago esto, está mal hecho. Entonces ya empieza uno a decir, no, no lo puedo hacer porque está muy mal visto por mis padres, por las personas a mi alrededor. Entonces uno ya grande trata de no hacer esas cosas que están mal vistas. Entonces, por eso baja la autoestima, porque dentro de nosotros queremos hacerlo, pero nos frenamos. Entonces ya empieza uno a desconfiar de uno mismo, a no creer en las capacidades de lograrlo, porque no es que si yo lo hago y donde eso no me funcione y no, y se llena uno de muchas cosas que no dejan que uno accione. Entonces es súper importante. El punto es encontrarse consigo mismo, o sea, saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero implementar en mi vida, qué hábitos me hacen sentir bien a mí. Por ejemplo, yo primero cuando estaba en mi trabajo tradicional no me gustaba el ejercicio, para nada, pero tuve una persona que me lo inculcó, que fue mi pareja, o sea, él me decía, estás muy sedentaria, y entonces yo empecé, ta, hasta que ya hubo un punto en que yo dije, yo quiero aprender a alimentarme mejor, porque me sentía baja de energía, entonces como para darle a mi cuerpo los nutrientes que en realidad requieren, entonces ya todo lleva algo. Entonces yo empecé el gimnasio, entonces ya empezó a gustarme, le cogí amor, me empecé a sentir más viva, más feliz, y como que renací. Y ya dije, no, bueno, ya quiero aprender a alimentarme bien. Y ya es un proceso, ¿no? Entonces todo es hay que entender que todo es un proceso y es un paso a paso. Y ir al gimnasio es un hábito que a mí me gusta y que yo implemento. Entonces es leernos, ver qué nos gusta, intentar si eso se acomoda con lo que queremos y empezar a trabajar para irlo incorporando. No es fácil, pero cada proceso al crear un hábito tiene que tener una motivación, una emoción para que pueda tener ese resultado que es ese placer que te va a hacer sentir al realizar esa acción. Entonces es súper importante tener clara esa base para que no fracases en el proceso de la construcción del hábito. Y no 10 hábitos juntos también. Sí, o sea, uno no puede decir, me voy a levantar a las 4, voy a ir al gimnasio, no, toda la vez no, voy a leer, voy a agradecer, no, voy a empezar agradeciendo a tal hora, voy a empezar, cuando ya tengas eso implementado, listo, voy a empezar a ir al gimnasio, o sea, poco a poco, porque si hacemos todo de una, nos vamos a sentir muy abrumados y vamos a soltarlo inmediatamente. O sea, vamos a decir, uy, no, qué pereza, yo no soy capaz, esto no es para mí, yo sigo como estoy, porque obviamente la mente, como ya estás programada de esa manera, va a querer retroceder a la comodidad en la que estabas.
Entonces, para la mente va a ser mucho más fácil volver a la situación actual en la que tú estabas relajado, tranquilo, sin tener que esforzarse ni pensar tanto. Sí, Entonces, total. Y mira, Lina, nosotros estamos ahora mismo. Bueno, es que esta generación se puede ver de muchas formas, pero en general es una época demasiado rápida, demasiado del hacer. Wow, yo me acuerdo que para yo quitarme del hacer, que yo creo que el crecimiento personal y también la fe, que yo creo en Dios, primero la fe, después el crecimiento personal y todas las herramientas que obtuve, fue que me liberaron del hacer. Y más cuando somos personas como creativas, que nos gusta implementar. Los emprendedores somos así. Nos gusta hacer muchas cosas, nos gusta crear, inventar. Si podemos dedicar 15 horas, ni siquiera 15 horas, sintiendo que tú trabajas, es como que tú quieres hacer tanto que hasta te puede volver workaholic, te puede volver ansiosa y hay incluso también un gancho ahí, o sea, algo que te puede hacer daño. Y a mí me pasaba. Y a través del crecimiento personal yo me di cuenta de la forma de hacer las cosas, que era desde la paz, desde la tranquilidad, desde la conciencia. Porque si no, y se lo digo a todo lo que están viendo, o si no, nos quedamos en el hacer, en el afán, en el día a día. Y esas 24 horas no nos saben a nada. ajá. Incluso, incluso, yo no sé si te pasó también, Lina, que, bueno, yo creé para evitar eso, yo creé como una frase que yo me la dije y duré meses diciéndomela hasta que lo pude hacer parte de mí, que era, el tiempo que yo no disfrute es un tiempo que perdí. O sea, el tiempo que yo no disfrute. ¿Y qué quiere decir disfrutar? Vivir el presente, hacer las cosas con intención, realmente ser consciente de la cosa, no hacer mil cosas y al hacer mil cosas me siento productiva, no, no, no. Hacer 10 5 3 cosas, las importantes según mis metas y yo sentirme bien, que me involucré. Y eso se hace a través del crecimiento personal. Me gustaría, Lina, que tú nos hablara un poquito de algunas, ¿cómo se dice? Recursos que tú utilizaste en el camino para hacernos conscientes, porque realmente hacernos conscientes no es de la noche a la mañana tampoco, porque vivimos muy en piloto automático. Por ejemplo, en mi caso, yo llegué a hacer, bueno, sigo haciendo terapia, porque en verdad, yo dije, no, yo voy a buscar a alguien que me pueda escuchar. También expresarnos con personas que no nos juzguen, personas cercanas que queremos de nuestra vida, expresarnos, ser parte de una comunidad de personas que estén vibrando igual que tú, o sea, pensando igual que tú. O sea, ¿qué cosas te salvaron de esos hábitos? Porque una vez uno dice, tú sabes que yo voy a implementar nuevos hábitos, voy a dejar los hábitos pasados, y ahí es que vienen las tentaciones y ahí es que viene un montón de desafíos más. ¿Qué te impulsó a tú mantenerte constante y disciplinado? Porque yo creo que con la fuerza de voluntad no basta. No, y todavía estoy en el proceso, o sea, hay cosas que me cuestan, pero yo soy muy consciente de lo que quiero lograr. Entonces, cuando me pasa, porque no voy a decir que no, yo soy un ser humano, entonces hay días que yo vuelvo atrás, y yo, ay, no, pero no estoy retrocediendo, pero me acuerdo de lo que yo quiero, lo que quiero lograr, la mujer en la que me quiero convertir y yo digo, no, yo lo voy a lograr, yo lo tengo que hacer. Herramientas que a mí me hayan funcionado a ser conscientes, a mí me gusta mucho escribir. Entonces, toda la vida, antes yo escribía cómo quiero ser, cómo me gusta verme, todo ese tipo de cosas. Entonces, escribir siempre me ha ayudado a conectarme con el presente, como a saber qué es lo que quiero para mi vida. Y siempre he querido tener hábitos saludables que me hagan siempre ser una mejor mujer cada día, ¿cierto? Entonces, escribir me ayudaba mucho antes, porque yo decirte que terapia, no, por el momento no la he necesitado porque creo que he sido muy lógica a la hora de analizar y de pensar lo que quiero como para mí. Entonces, eso me ha llevado pues a que sea un poquito más fácil el proceso. También he tenido personas a mi alrededor que obviamente yo le pregunto, uno pregunta, ¿tú qué percibes? ¿Cómo me ves? ¿Qué piensas o qué crees de mí?
Entonces eso también me ayudaba a afirmar mucho la percepción que también yo tenía de mí misma, ¿cierto? Sí, como Aunque, personas que te organizan tus ideas también. entonces, aunque tengo muchas cosas por mejorar, claramente Siempre. estoy en construcción constante, entonces eso es como lo importante, que no pensemos que porque cometí un error, entonces ya, todo se echó a perder, no es normal. Siempre vamos a cometer errores, esos son esos desafíos que nos van a ayudar a seguir creciendo, porque vamos a caer en cuenta de ese error y vamos a tratar de mejorarlo. Entonces, siempre se nos van a presentar desafíos de maneras muy diferentes, pero lo importante no es tirar la toalla, sino trabajar en eso para ser mejores cada día. Y buscar ayuda, o sea, Dios Sí, es mío. súper importante, eso ayuda a que nos liberemos de muchas cosas, eso nos ayuda a sanar. Y cuando tú estás bien contigo mismo, estás bien con los demás. Y Entonces, tú que has profundizado mucho en la parte de raíces de atrás, de nuestros patrones. Yo quisiera hacer como un jueguito interesante que las personas puedan identificarse también, que cuando uno después que se supera es que se da cuenta. Por ejemplo, ¿qué patrones tú pudiste identificar y cuáles fueron las raíces de eso? Por ejemplo, bueno, mis padres tenían esto, esto y esto, y yo me di cuenta después que yo tenía esto y lo trabajé de esta forma. Cuéntame un poquito de esos patrones que tú fuiste consciente, de dónde vinieron y cómo los superaste. bueno, un patrón que yo me di cuenta y fui consciente era por el del abandono. Entonces, mi padre se divorció de mi mamá, nosotros estábamos muy pequeños. Entonces, cuando ya, por ejemplo, yo tuve una relación, yo pasé por muchas situaciones y por miedo a que la persona me dejara, yo permitía que esas cosas siguieran pasando. Entonces, uno se da cuenta de que al uno crecer en ciertas circunstancias afecta a que nuestro pensamiento y a que y nuestra formación sean llevadas de esa misma manera. Entonces yo para que la persona no me abandonara como lo hizo mi papá con mi mamá, yo permitía muchas cosas y eso no está bien. O sea, yo tenía que darme mi valor, independientemente de si mi papá abandonó a mi mamá o no. Pero fui consciente. Entonces, cuando caí en cuenta de eso, empecé o sea, a decir, no, no más, o sea, las cosas no pueden seguir de la misma manera. Entonces, ahí fue que tomé la decisión de alejarme y por más factores. También, por ejemplo, por parte de la familia, por ejemplo, de esa persona eran como muy, la mamá más que todo era como muy, me trataba mal, ¿sí me entiendes? Entonces yo permitía que me hablara feo y yo, pero ¿por qué yo tengo que aguantarme ese tipo de cosas? Es que ni mi mamá me trata así para que lo haga otra persona. No, eso no puede seguir pasando. Entonces ahí fue que tomé conciencia y decidí alejarme. O sea, esa fue la decisión más saludable para mi vida, tomar distancia. Y cuando uno se da cuenta que hay personas que no te suman, que no te hacen sentir bien, es mejor tomar distancia porque, o si no, ¿a dónde vas a llegar? Vas a seguir siempre hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Nunca vas a florecer. Entonces siempre es muy importante darte cuenta quiénes son las personas que están a nuestro alrededor, quiénes quieren que progreses y que estés bien, y las que no, simplemente de buena forma, ir alejándote porque es la mejor solución que puedes hacer para tu vida, porque eso también ayuda a que empieces a sentir ansiedad, estrés, depresión, a ser codependiente de personas que en realidad no quieres, y eso lleva a muchas cosas más, entonces es muy importante. Y cuando uno se siente así, es muy importante también buscar ayuda si uno siente que no es capaz de solucionarlo por uno mismo. Entonces ahí es cuando es importantísimo decir, no, yo necesito ayuda, yo voy a buscar una persona que me diga qué hacer, que me guíe para poder accionar con ese resultado que quiero, que es alejarme de las personas o otro resultado que uno quiera en su vida, pero que tenga que tomar acción y que no sea capaz de hacerlo por cuenta personal. Es muy importante. Exacto. Y mira, lo que pasa es que ahí es que viene la parte dura, cuando tú lo reconoces. Yo me he dado cuenta que cuando yo me doy cuenta de un patrón, cuando ya lo reconozco, esa es la mitad del camino. O sea,
Es una cosa impresionante. Cuando tú te das cuenta de esa parte interna que te está obstaculizando a tú lograr más, ahí mismo también viene la solución hacia ti, viene como esa luz, porque tú no puedes recibir una solución a un problema que tú no conoces ni siquiera. Ujú. Eso es Que algo uno no sabe cómo impresionante. abordar. Exactamente, ¿cómo lo abordo? No lo puedo abordar si todavía no lo reconozco y no Ujú. decido también mejorar, que esto es también un acto de humildad, donde tú empiezas a reconocer, uno, que no puedes sola, que está bien pedir ayuda, que está bien a veces no estar bien y que tenemos debilidades realmente y estamos aquí para mejorarla. Y eso es el crecimiento personal. No es simplemente decir, tu vida va a ser perfecta. No, es que mi vida yo la voy a construir cada día. Y Sí, 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 querías decir algo. sí, o sea, que el crecimiento no es algo así recto, no es una montaña rusa llena de emociones, porque tú vas a estar así siempre, ta, ta, ta. Eso sí, tú mientras más profundo vas, más alto subes. Eso es una cosa impresionante. Incluso yo tengo como una frase que me la digo en los momentos donde tú quieres como desaparecerte, donde todo está mal, como esos momentos de profunda tristeza o dolor o lo que sea, que yo digo, wow, esto está profundo, esto está doloroso, quiere decir que viene una gran bendición. Y en medio del dolor yo he podido tener la capacidad de decirme eso y una parte de mí dice, es verdad, así que persevera. A veces lo digo molesta, que ya tiene que venir algo muy bueno porque esto es terrible, pero como que cuando tú eres consciente de eso, no es por sufrir, es atravesar un dolor para ir profundo, para darte cuenta de más cosas dentro de ti. Y luego puedas expandirte como persona para recibir más. Y de eso es mi próxima pregunta. ¿Cómo empezó a mejorar tu vida luego de darte cuenta de todo eso? Porque eso es lo que la persona no entiende. Esta es la forma más directa, firme, como ese árbol que tú plantas y hace raíces. Eso es el crecimiento personal, eso es el autoconocimiento. Plantar una semilla, regarla y darle el tiempo de hacer raíces para crecer. Y luego ese árbol crece tan fuerte que se extiende todas esas ramas para poder dar todos esos frutos en todas las áreas de tu vida. Y aquí es que vienen realmente los negocios exitosos, una vida financiera plena, una familia saludable. O sea, una cosa impresionante cómo tu vida empieza a florecer de muchas formas. Que vienen desafíos, siempre van a venir, pero las cosas siempre van a mejor. Entonces, cómo vino mejorando tu vida, Lina? Por ejemplo, yo estaba de esta forma, en esta área, y bueno, fui mejorando aquí, 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 incluyendo tu relación con el dinero, que en Latinoamérica yo siento que hay muy mala relación con el dinero. Lo he visto mucho. ¿Cómo fue mejorando todo eso? Bueno, a ver, es un proceso como lo hemos venido diciendo, ¿cierto? Y yo digo muy consciente de que estoy cosechando, o sea, yo estoy haciendo la sembrita y también fui muy consciente en el momento de que, como les decía, yo empezaba algo, pero yo no lo terminaba. Pero yo cuando empecé en este emprendimiento, yo decía, yo lo voy a lograr, o sea, pase lo que pase, yo voy a seguir, yo lo voy a intentar y cada día que yo invertía, sé que es un 1% que va a sumar a ese resultado. Entonces yo aprendí a soltar el resultado de manera económica y aprendí a disfrutar todo el proceso de crecimiento que estaba teniendo. Entonces empecé a sentirme muchísimo mejor conmigo misma, empecé a creer muchísimo más en mí, en esas habilidades y en esas capacidades que tengo para lograr lo que quiero con mi negocio, con mi vida, con mi pareja, con mi familia, etcétera. Aprendí a soltar y a sanar heridas que tenía con mis padres o con personas que en algún momento de una u otra forma me hicieron daño. Entonces también aprendí a soltar eso para poder avanzar. Eso es súper importante. Tú no puedes avanzar si sientes rencor o rabia por cosas del pasado, por cosas que ya pasaron y que ya no están. Simplemente si tú las sueltas, vas a expandirte y vas a trascender mucho mejor.
Y en la parte de lo económico, cuando yo estaba en ese trabajo tradicional, yo tenía una muy buena estabilidad, pues tenía un buen sueldo, yo no tengo hijos, entonces yo no tenía pues como esas responsabilidades. Yo vivía con mi mamá, entonces también era muy asequible pues tener una vida económica buena, me daba buenos gustos, todo ese tipo de cosas. Y de una u otra forma siempre he sido muy desprendida y siento que si yo quiero algo, necesito algo, llega, o sea, el dinero llega. No sé, yo tengo recuerdos que, por ejemplo, en el colegio, a mi papá, papi, es que necesito, va a haber una actividad y necesitamos plata. Entonces, que sí, y al último no me la daba. Entonces, a mí eso me genera mucha rabia. Entonces, yo, listo, yo no le voy a rogar. Muchas gracias. Pero entonces yo aprendí a decir, no, listo, yo no la tengo, pero yo miro cómo me la consigo. Y para esas fechas importantes, yo tenía ese dinero. Como hay veces mis tías me daban, o yo tenía una tía que hacía comidas, entonces ella me llamaba para que fuera a trabajar con ella. Y de esas formas se manifestaba el dinero para ese día que lo necesitaba. Entonces siempre he sido así, nunca he sentido como esa necesidad, sí, de una manera muy, muy urgente o muy grave, por así decirlo. Entonces he sido muy desprendida en ese sentido. Aquí, por ejemplo, en España, yo empecé pues a trabajar y después dejé de trabajar, que fue que me dediqué pues como al negocio como tal. Y hay veces, no te voy a negar, sí me da miedo sentir que no tengo nada, pero es por la situación, ¿cierto? Pero también digo, no, yo sé que de una u otra manera va a llegar, tengo un trabajo de fin de semana, estoy trabajando en mi negocio, entonces yo solté el resultado económico de mi negocio, pero anhelo mucho obtenerlo, obviamente, pero yo sé que eso va a llegar, por consecuencia va a llegar porque yo trabajo todos los días en que eso pase. Entonces, siento que mi relación con el dinero es buena, de una u otra manera es buena, nunca me ha hecho falta, entonces, y siempre busco atraerla de alguna u otra manera para que llegue. Me encanta, porque de eso se trata. No es que todo el tiempo, incluso viendo la situación, hay veces que de verdad se presentan muchos gastos, por más que una persona gaste, y lo insisto, si tu relación con el dinero no está bien, suceden subidas y bajadas, que solamente tener una buena relación con el dinero hace que tú te sientas en paz en medio de todo eso. Aunque ese miedito esté, aunque esa vocecita te diga, ay, está complicado el asunto, tú no te dejas llevar de eso. Fíjate que tú de una vez cambiaste el diálogo interno y dices, no, pero va a llegar, yo sé que sí. O sea, yo quiero que las personas que estén escuchando se imaginen vivir así, se imaginen con esas subidas y bajadas, vivir con esa certeza de que, oye, el dinero viene, va a llegar, yo lo sé. Eso es vivir en paz con el dinero. Esto es sanar, que no te domine la situación, sino que tú puedas tener un diálogo interno, que tú puedas seguir adelante. Y cuando tú tienes esa certeza de que las cosas se van a solucionar, se solucionan, eso es lo mejor, sin tener que incurrir en deudas o en decisiones precipitadas. Entonces me encanta que hayas dicho eso, porque mira, definitivamente es que amo el crecimiento personal, insisto, esto hace que en cada área de tu vida tú sepas cómo afrontarla de la mejor manera, buscando tu mejor versión, utilizando todos los recursos que tú tienes porque tú lo conoces. ¿Cómo tú vas a utilizar tus recursos, tus capacidades, si tú ni siquiera te conoces? No hay Exacto. forma. Entonces, Lina, me encanta. Claro, las personas que están escuchando, si no te han suscrito, si no te has suscrito, suscribe para que el contenido siga siendo gratis y también vea la descripción si quieres trabajar tu relación con el dinero. Tenemos 1000 cursos, plantilla, que van a transformar tu relación con el dinero. Así que míralo ahí abajo. Lina, me gustaría que nos contaran un poquito ya, como para ir terminando, cómo encontraste esa gran pasión de mentora, cómo has podido ir evolucionando, porque es una gran responsabilidad ser mentora, ayudar a las personas, tener tu propio negocio.
de mentoría, si la persona no sabe qué significa, tal cual como Lina nos dijo, su proceso, ella te ayuda a pasar el tuyo de una forma acompañada, guiada y utilizando las herramientas que ella ya probó en su vida. Eso es lo más valioso de un mentor, que te va a dar herramientas que él mismo ya ha validado en su vida y ha podido, ¿cómo se dice? Descubrir a través de su crecimiento. Entonces, háblanos un poquito de eso, Lina. Bueno, a ver si me voy un poco atrás. Siempre yo he buscado ayudar a los demás, pero de una manera completa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sentía que cuando yo buscaba ayuda o algo, no me sentía satisfactoriamente bien. O sea, yo sentía que me hacía falta algo. Cuando empecé con el marketing de afiliados, eh, no voy a decir mal porque fue bien con las mentoras con las que empecé, porque yo compré 2 cursos, bueno, 3, pero no era como lo que yo esperaba, no era ese apoyo que yo buscaba, porque es muy fácil decir te acompaño en tu proceso, analizamos cómo van tus estrategias, todo ese tipo de cosas, pero cuando tú manejas mucha gente, hay veces se te complica y yo de una u otra manera también lo entendí, pero yo no me sentía bien, o sea, yo sentía, entonces yo empecé a trabajar prácticamente sola, a ver los cursos, a ver clases, todo eso, pero yo sentía que no era lo que yo buscaba. ¿Por qué? Porque transmitían algo que en realidad no pasaba cuando tú ingresabas. Entonces, cuando ya yo empecé, encontré mi propósito y decidí crear en mi mentoría, eso es lo que yo ofrezco, o sea, un acompañamiento real. Yo siempre voy a estar porque a mí me gusta que la persona se sienta bien en el proceso, que se sienta acompañada, porque es muy difícil cuando uno se llena tanto de información y no sabe qué camino tomar, es muy difícil. Entonces, eso es lo que yo quiero, como que la persona sienta que no está sola. Cualquier duda, cualquier inquietud, puede hacerlo con confianza, como si fuéramos amigas. ¿Sí me entiende? Eso es lo que yo quiero implementar con las personas que entren a la mentoría, porque es un proceso muy bonito cuando te empiezas a conocer, a valorarte, a amarte, a ver tus habilidades, a encontrar esa pasión que te va a hacer generar dinero y aparte tener una vida feliz y abundante. Y más si empiezas a desarrollar tu mejor versión, la mujer de tus sueños, como siempre te has querido ver, como siempre te has proyectado, es una ilusión muy bonita. Entonces, por eso yo decidí como no, yo quiero hacerlo, me quiero arriesgar, yo quiero ayudar a más mujeres a que también lo logren, porque si yo pude empezar a confiar en mí, a creer más en mí, porque otras personas no. Entonces, por eso tomé la decisión de empezar en este proceso. Ha sido muy bonito y muy enriquecedor. Eh, he tenido desafíos en cuestión de que se me vienen muchas cosas a la cabeza y a veces no sé cómo implementarlas, pero creo que es un paso a paso y uno empieza a plasmar, uno cuando toma la decisión de algo, usted escribe las ideas y ahí las va teniendo y en el momento las va desarrollando. Pero por eso fue que me motivé pues como a hacerlo. Y no, y porque una de las herramientas que a mí siempre me ha gustado como crear mis agendas, crear un diario, y esto me impulsó a crear mi propio diario de gratitud, que es una herramienta demasiado poderosa, muy bonita, que tiene ejercicios muy enriquecedores que te van a ayudar a sanar esa relación con tu pasado, a manifestar esa vida que quieres, a creer más en ti, a valorarte muchísimo más. Entonces, eso me demostró a mí misma que yo sí puedo y que puedo lograr muchas cosas. Y Me encanta. Y creo que podemos poner una de esas herramientas de gratitud en la descripción para que la persona pueda conocer esa herramienta que te ayudó tanto en ese momento. Y de verdad la recomiendo tanto. Es que los recursos más poderosos son los más sencillos también. Porque agradecer conscientemente por escrito todos los días, 5 minutos, es muy fácil, pero hacerlo todos los días, esa es la diferencia. la clave. Ujú. Hacerlo parte de ti.
igualmente, adquirir esas herramientas, esas plantillas, todo eso que te va a llevar a estar más tranquilo financieramente, a sentirte mejor contigo mismo, a tomar decisiones conscientes, donde tú digas, yo no quiero esto en mi vida, yo quiero esto en mi vida. O sea, tú sabes lo poderoso que tú te sientes cuando tú empiezas a diseñar tu vida y decir, no, 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 eso ya yo no lo quiero. Yo no voy a estar con este tipo de personas, ya yo no voy a hacer este tipo de cosas. Cuando tú empiezas a conquistarte a ti mismo, ya estos hábitos no los quiero en mi vida. Tú sabes qué autoestima, qué valor tú sientes de ti mismo Para uno cuando tú mismo. tienes la capacidad de hacer eso y todos la tenemos. Entonces, nada, yo creo que cada persona ha recibido muchísimos puntos que ya con este podcast puede empezar a implementar desde ya, mejorar su vida, mejorar su versión, porque no podemos lograr mayores cosas si nuestra versión está rota, si no nos sentimos bien con lo que somos. Entonces, ese es el propósito de todo esto. Para mí, un gusto estar contigo, Lina. Me gustaría que le dieras como un mensaje final a las personas que han llegado hasta aquí, que se les quede así de todo lo que hemos venido hablando. Bueno, uno piensa que uno no tiene que aportar o cómo ayudar a los demás, porque sentimos que hay veces nuestra vida no tiene significado o no es importante, pero créeme que desde que tú naces hasta el punto en el que estás, es un aprendizaje y y es una enseñanza de vida. Y hay personas que pueden estar pasando por la misma situación que uno pasó y que uno puede ayudar a que ese proceso sea mucho más fácil. Entonces, no dudemos de las capacidades que tenemos y siempre pensemos en ayudar. Cuando tú te enfocas en ayudar y dar a los demás, la abundancia viene hacia ti de manera extraordinaria. Entonces, no lo hagamos no tanto porque, ay, no, es que cuando ayudo tengo dinero. No, hazlo porque te nace, porque quieres hacerlo y vas a ver los resultados retribuidos de una manera económica o con un simple abrazo, pero no sabes lo importante que eso genera en ti. Entonces, trabaja por eso que quieres, crea tu mejor versión. Ese es el paso más importante. Cuando tú empiezas a trabajar tu ser, el hacer y el tener son muchísimo más fácil de hacer. Ay, Entonces, sí, me empieza encanta. creyendo en ti y trabajando en ti todos los días y vas a ver que los resultados van a empezar a llegar solos y toma acción, deja el miedo a un lado y arriesgate que vas a ver que va a valer totalmente la pena. Ay, me encanta, y me quedo con eso último para mí, para recordarme, porque es que también estoy trabajando una nueva versión de mí, que muy distinta a la que yo era. ¿Qué es eso? Cuando tú tienes el ser claro, el hacer y el tener se vuelve mucho más fácil, y eso es verdad. Yo me remonto a esos momentos donde yo no tenía el ser claro, donde yo no sabía quién era, donde muchísimas cosas que trabajar. Y el hacer era traumático. El hacer era desde la exigencia, desde la inseguridad, desde la ansiedad. Y ese es el punto aquí. Cómo cada acción que tú hagas en tu vida, tú te la disfrutes. Tú realmente, wow, valga la pena. Tu día, tú digas, este fue un día donde yo me sentí bien. Esa es Entonces, la idea. ahí es que vienen los resultados. Entonces me Ujú. encanta, gracias por estar con nosotros, Lina. Cualquier comentario, déjalo aquí abajo, cualquier pregunta, si te gustó este episodio, qué quieres ver en los próximos episodios y recuerda suscribirte. Y como siempre, mi frase para terminar, para encontrar la prosperidad en tu vida, primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra dentro de ti. Un gusto estar contigo, bye. Chao.